Para celebrar la llegada de las tropas franquistas al Mediterráneo, el Generalísimo, acompañado de altas jerarquías, presencia una revista naval en Vinaròs. Es un acto de gran valor simbólico, ya que con la exhibición de los buques de guerra pretende transmitir la idea de que su bando ha conseguido la superioridad naval sobre las fuerzas de la República. Con la toma de Castellón, Franco ha conseguido partir en dos la zona republicana. El peligro que se cierne sobre Valencia y el deseo de recuperar terrenos y centrales eléctricas perdidos en la línea del Segre impulsan al mando republicano a realizar una ofensiva cuyo objetivo principal es la Bolsa de Balaguer. El 22 de mayo se inicia el ataque con una importante concentración de fuerzas, que tiene éxito en los primeros momentos. Durante 2 días, la lucha es violentísima y algunas posiciones, como la llamada del Merengue, son duramente disputadas. La operación se prolonga durante una semana y finalmente fracasa. Ante este fracaso y conscientes de que Valencia puede caer en manos del enemigo, el Estado Mayor Central Republicano prepara un ataque de diversión. Tal es el origen de la batalla del Ebro, ya que se trata ante todo de ayudar eficazmente a los defensores de Valencia. En esta ocasión, puede decirse que la República tiene un auténtico ejército. No solo dispone de medios materiales, sino que además espera acrecentarlos. El Grupo de Ejércitos de Cataluña, bajo la responsabilidad de Hernández Sarabia, está formado por el Ejército del Ebro, a las órdenes de Juan Modesto, por el del Este, mandado por Perea, y por algunas unidades menores. El Ejército del Ebro lo integran el 5º Cuerpo de Ejército de Enrique Lister, el 12 dirigido por Etelvino Vega y el 15 mandado por Manuel Tagüeña, revelación de menos de 30 años que antes de 1936 no había tenido otra experiencia militar que la de brigada de complemento. Durante 2 meses se prepara minuciosamente la operación. Todo lo relativo al tendido y construcción de puentes y pasarelas, aspecto novedoso en el conflicto español, queda a cargo del coronel Patricio Azcárate, inspector general de ingenieros. En la orilla opuesta se encuentra el cuerpo de ejército marroquí mandado por Yagüe. El movimiento de tropas y material que una operación de tal envergadura supone no puede pasar inadvertido, y los servicios del Estado Mayor de Yagüe detectan desplazamientos al otro lado del río entre Mequinenza y Tortosa. Yagüe pide refuerzos, pero no es atendido, pues el alto mando franquista piensa que se trata de una falsa alarma. El frente tiene 1.750 kilómetros y no se pueden comprobar todos los rumores. La ofensiva se establece definitivamente para las 0:15 horas del día 25 de julio. A la hora prevista y bajo un cielo sin luna, la vanguardia mandada por Tagüeña atraviesa el río entre Mequinenza y Fayón, con embarcaciones llevadas desde distintos puntos de Cataluña los días anteriores.
Lister y el quinto cuerpo de ejército cruzan a su vez el río por numerosos puntos, comprendidos en el gran arco que se forma entre Fayón y Cherta. Se plantea realizar la operación en dos sectores diferentes. En el del centro, el 15 Cuerpo de Ejército lanzaría una división por Ribarroja y otra por Ascó. Su eje de ataque sería la carretera de Flix a Gandesa. En el sector sur, cruzaría el 5º Cuerpo de Ejército con una brigada por Benifallet y una división por Ginestar. Debía marchar también hacia Gandesa por la carretera de Cavalls. Como de costumbre, en los planes de Rojo, simultáneamente tendrían lugar otras acciones secundarias. Una de estas consistiría en cruzar el río cerca de Amposta. La primera fase de la ofensiva republicana sorprende a las fuerzas enemigas. El cuerpo de ejército marroquí se repliega. El coronel Peñarredonda, jefe de la primera brigada de la 50 División franquista, cae prisionero con su estado mayor. La 13 División retrocede desorientada, perdidas todas sus conexiones. La confusión en el Estado Mayor es grande, y el general Dávila, jefe del Ejército del Norte, comunica que los republicanos han conseguido arrollar las líneas del Ebro. Al acabar el primer día, el cruce del río está asegurado, y se ha detenido la ofensiva sobre Valencia. Los republicanos ocupan una cabeza de puente en la zona de Gandesa, y otra bastante menor, un poco más al norte de Mequinenza. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. Y en los puentes solo ondean las que son republicanas. Y en los puentes solo ondean las que son republicanas. Las fuerzas franquistas comienzan a reaccionar con prontitud, y desde la mañana del siguiente día, la aviación actúa con intensidad sobre las tropas republicanas y sobre todo contra los puentes de campaña. Aérea perjudica a los republicanos, pero toman Flix, Ascó, Ribarroja, Camposines, Pinell y la Fatarella. Al día siguiente, todos los pueblos de la Bolsa, formada en el ataque, han caído en su poder. Durante la tercera jornada, los republicanos se dedican a la limpieza del terreno. Las unidades más adelantadas están a 15 o 20 kilómetros del río, pero no tienen medios para avanzar más y se detienen.
Entre el tercero y cuarto día cruzan la totalidad de las tropas, pertrechos y material. Desaparece hasta el último puente, machacado por los aviones o arrastrado por el agua del río, pues los franquistas abren los embalses pirenaicos y provocan una crecida artificial. En plena batalla se fortifica sin cesar. Los puentes se tienden, se destruyen y se vuelven a tender, mientras las lanchas mantienen la comunicación entre ambas márgenes del río. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 100.000 veces que nos tiren, 100.000 veces los haremos, 100.000 veces que nos tiren, 100.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros, tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. El Estado Mayor republicano no ha previsto una gran penetración, para la que carece de medios, y las fuerzas que han atravesado el Ebro chocan con las reservas enemigas llegadas a toda prisa. El centro de gravedad de la batalla es Gandesa, ante la que ha fracasado Lister. Las unidades republicanas no pueden completar su idea de maniobra. Gandesa y Villalba no se toman. Los ataques republicanos del 30 de julio topan con una red de fuegos que no es posible romper y la acción queda detenida. El frente al sur del río queda estabilizado. Son 30 kilómetros entre Fayón y Benifallet, donde los republicanos comienzan a fortificarse con órdenes tajantes de no retroceder en ningún caso. Su mando se prepara para una batalla defensiva. Franco no tiene por qué aceptar el envite. Dispone de fuerzas suficientes para fijar la gran bolsa del Ebro, donde están encerradas buenas unidades republicanas. Puede proseguir por el norte la conquista de Cataluña, marchar sobre Valencia o Madrid, pero como en otras ocasiones prefiere la batalla frontal y de desgaste. Moviliza 7 divisiones mandadas por Alonso Vega, Galera, Rada, Barrón, Serrano, Castejón y Arias. El 1 de agosto, los republicanos pasan a la defensiva en todo el frente. Termina así la fase de movimiento y comienza la batalla de posiciones. El ejército republicano trata de registrar y fijar las fuerzas adversarias, en espera de una cooperación activa por parte de las tropas de la zona centro-sur. El empeño republicano en defender la bolsa creada implica colocar a sus hombres en una posición difícil, con el río a la espalda. Se busca, no obstante, un triple objetivo: entretener las reservas de Franco, ganar tiempo para que la diplomacia republicana aproveche la situación de una Europa que parece al borde de la guerra y proseguir la organización del ejército popular en los restantes frentes. Se esperan también nuevos suministros de armamento. En la pequeña cabeza de puente entre Fayón y Mequinenza, la 42 División Republicana cede sus posiciones y vuelve a la orilla izquierda en la noche del 6 de agosto, tras sufrir abundantes pérdidas.
A partir del 10 de agosto, Franco dirige su ofensiva contra las principales posiciones enemigas. Al norte y sur de Gandesa, las sierras de Cavalls y Pàndols son los puntos claves de una defensa en la que se agota la 11 División Republicana. La ofensiva franquista, apoyada por la artillería y la aviación, provoca la intervención de la 35 División Republicana, que releva a la 11 y consigue estabilizar la situación a su favor. Los franquistas lanzan tropas de refresco sobre frentes muy estrechos. Ello da una gran violencia a los ataques frontales que buscan la destrucción del enemigo sin importar la sangre propia. Es un pelear enconado ante cada posición y cada cota, que son defendidas con ensañamiento. Jamás se ha combatido en España con tal violencia, ni con tanta potencia de fuego. El ataque franquista cuenta además con superioridad aérea y una masa artillera que es la más importante vista en España. La forman un conjunto de materiales que comprenden desde las modernas y poderosas piezas alemanas e italianas hasta ligeras baterías de montaña, transportables a lomos de mulos y aptas para apoyar a la infantería en los difíciles terrenos de la Sierra de Pàndols. La Fatarella, un poco más al norte, es el objetivo de la siguiente ofensiva. Luego, desde la Fatarella y Pàndols, se ataca en dirección a Corbera y Camposines. A la salida de Corbera, la cota 343 cambia 4 veces de mano en un solo día. Hay que desalojar cada trinchera con bombas de mano. Los defensores acaban por ceder terreno, pero conservan las sierras de Cavalls y Pàndols, a pesar de la lluvia de proyectiles y bombas que caen sobre ellos. La inferioridad material se hace sentir entre los republicanos, cuya artillería no dispone muchas veces nada más que de los proyectiles suministrados en el día. Los camiones esperan a las puertas de los talleres de Barcelona para transportar los proyectiles al frente, según se van produciendo. El desgaste de ambos bandos es tremendo, aunque mayor en el campo republicano, porque sobre sus posiciones se dispara la mayor masa artillera de la guerra.
El 11 de agosto, en plena batalla del Ebro, tiene lugar una pequeña crisis en el gobierno republicano. Negrín ha llevado al Consejo de Ministros una cuestión esencial: la nacionalización de las industrias de guerra. Pero el ministro sin cartera, Jaume Aiguader, de Esquerra Republicana de Cataluña, se opone a esa decisión, como también al cumplimiento de 54 penas de muerte y al traslado de alguna sala del Tribunal Supremo a Barcelona. Irujo, ministro del PNV, se solidariza con Aiguader y, como ambos están en minoría en el seno del Consejo, presentan la dimisión. Siguen unos días tensos. Entrevistas de Azaña con Companys y Aguirre, y también de Martínez Barrio con Negrín, a quien dice: desgraciadamente usted es insustituible. Azaña prefiere que se abra una crisis general de gobierno. Negrín, por el contrario, sostiene que se trata de una simple reorganización para cubrir los 2 puestos de los dimisionados y consigue que los restantes partidos políticos le apoyen. Para crispar más la situación, el mando militar da una nota confidencial informando de un supuesto complot franquista para el 13 de agosto. Se adoptan medidas extraordinarias de seguridad. En este clima, hay una tensa entrevista entre Negrín y Azaña en la noche del 15 al 16 de agosto. Azaña, que se dice desposeído de una de sus funciones, cede al fin. Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca, y Moix, del PSUC, reemplazan a los 2 ministros sin cartera dimitidos. Tal es la llamada mini-crisis de agosto. Las penas de muerte se cumplen, pero en lo sucesivo, el gobierno no confirmará más sentencias de muerte en todo lo que dure la guerra. En septiembre la batalla del Ebro continúa, pero un acontecimiento internacional de gran importancia la relega en el interés general. La tensión política en Europa alcanza su máximo nivel el 12 de septiembre. Hitler, ante el Congreso del Partido Nazi, pronuncia un violento discurso acusando al gobierno checo de torturar a sus ciudadanos alemanes, lo que provoca grandes disturbios. El Führer reclama pura y simplemente la incorporación de los Sudetes al Tercer Reich. Chamberlain acepta la reunificación y París acaba por hacer lo mismo. Franceses e ingleses sugieren a Praga que acepte la rectificación de fronteras. El 22 de septiembre, Chamberlain se entrevista de nuevo con Hitler, quien encuentra inaceptable el plan franco-británico y expresa su voluntad de ocupar inmediatamente los Sudetes. El día 26, el Führer pronuncia otro violento discurso y comunica poco más tarde a Londres que Alemania se dispone a decretar la movilización general. Chamberlain intenta un último esfuerzo y propone a Hitler y Mussolini la celebración de una conferencia para resolver el conflicto. El duce ignora los propósitos del dictador alemán y acoge la idea con satisfacción, pensando que puede desempeñar un papel de protagonista en una grave crisis. Ha convencido a Hitler para que retrase su invasión de Checoslovaquia y celebre la conferencia internacional. Chamberlain acude a Múnich ansioso de evitar la guerra a cualquier precio. Daladier llega dispuesto a sugerir que un representante del gobierno checoslovaco esté presente en las conversaciones, pero no insiste ante la negativa de Hitler, que ha recibido a los políticos extranjeros con demostraciones de poderío militar.
30 de septiembre firman el pacto que divide a Checoslovaquia y que constituye una completa victoria alemana. Las tropas nazis atraviesan la frontera y entran en Checoslovaquia. El presidente de Checoslovaquia, Benes, ha cedido ante la amenaza armada de Hitler y el abandono de las potencias amigas. En los 10 días siguientes al Pacto de Múnich, la población checa de los Sudetes es obligada a abandonar los territorios cedidos a Hitler. Los acuerdos de Múnich son una claudicación de las democracias occidentales ante la prepotencia de Hitler y al mismo tiempo también el primer paso para la guerra en Europa. ¿Cuál fue la actitud de los dos gobiernos españoles ante hechos de tanta trascendencia? Negrín entiende que hay que hacer todo lo posible para detener el expansionismo nazi. Cree que Francia e Inglaterra no van a ceder más y está convencido de que la guerra española es el primer paso para esa guerra europea que se avecina. Y por consiguiente cree que la mejor aportación que la República Española puede hacer para la paz en Europa es resistir el avance de las tropas de Franco. La diplomacia franquista, por su parte, también se inquieta ante los hechos de Múnich, pero su margen de maniobra es escaso. Necesitan recibir la ayuda italo-germana y quieren seguir recibiéndola, pero sin comprometer la paz internacional y sin agravar la tensión. En esa situación, Franco adopta su táctica habitual, la espera. Y cuando por fin el 27 de septiembre decide hacer pública su neutralidad ante un eventual conflicto, no logra impresionar a las potencias democráticas y su decisión es mal recibida en las capitales fascistas. En medio de la crisis europea, Negrín consigue un considerable golpe de efecto al declarar el 21 de septiembre en Ginebra que su gobierno ha decidido la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que luchan en España en el bando republicano. Negrín sugiere que sea la Sociedad de Naciones la que controle la retirada. La Asamblea acepta la propuesta y nombra un comité constituido a tal fin el 14 de octubre. La salida de voluntarios no significa para el gobierno republicano un quebranto militar, aunque se queje algún jefe del ejército del Ebro. Existen en España, según el minucioso control establecido por la Comisión Internacional, 12.673 hombres, cuya evacuación se inicia, aunque no se completará hasta finalizar la campaña de Cataluña. Para contrarrestar el impacto moral de la retirada, Franco decide a su vez repatriar a 10.000 combatientes italianos. En aquella fecha las unidades musolinianas se componen de unos 50.000 hombres, de los cuales 8.000 han llegado en el verano.
La despedida oficial de los voluntarios internacionales tiene lugar en el Casino de la Rabasada el 27 de octubre. En los salones, engalanados con banderas y pancartas, se puede leer: España será siempre una patria vuestra, y los españoles, vuestros hermanos. Con Juan Negrín asisten las más altas autoridades de la República y del Ejército. Negrín expresa en nombre del gobierno y de todo el pueblo la gratitud y el cariño a los voluntarios de 51 países en la lucha contra el fascismo y enaltece el ejemplo de los 5.000 brigadistas que han hecho el supremo sacrificio de su vida. Su recuerdo vivirá en la historia de España, que en estos momentos representa la historia del mundo. Al día siguiente se efectúa en Barcelona la despedida popular. Toda la ciudad está en la calle con flores y banderas. En la tribuna oficial se encuentran Azaña, Negrín, el gobierno, los altos jefes militares y otras autoridades. Previamente desfilan un regimiento de infantería y destacamentos de aviadores y marinos. Dolores Ibárruri dedica a los internacionales un mensaje en el que dice: Madres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo llegaron a nuestra patria, como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazada por el fascismo alemán e italiano. Hoy se van, muchos millares se quedan, teniendo como sudario la tierra de España y el recuerdo saturado de la honda emoción de todos los españoles. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas os hacen volver a vuestra patria a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marchar orgullosos. Sois historia, sois leyenda,
Sois ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos. Y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amistad los que tenéis que vivir privados de amistad. Y todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! Voluntario italiano, entre cuyos animales de batalla un león abisinio va cojeando. Voluntario soviético, marchando a la cabeza de tu pecho universal. Voluntarios del sur, del norte, del oriente, y tú, el occidental, cerrando el canto fúnebre del alba. Soldado conocido, cuyo nombre desfila en el sonido de un abrazo. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. A lo largo del recorrido entre Barcelona y Portbou, los brigadistas reciben el homenaje de los habitantes de los pueblos que atraviesan. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. Las Cortes se reúnen el 29 de septiembre en el monasterio de Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona. No se conoce todavía el resultado de la conferencia de Múnich. Negrín les expone la política de su gabinete y los problemas de la guerra. Los representantes de los distintos grupos parlamentarios manifiestan su apoyo al gobierno, si bien algunos formulan ciertas reservas. Negrín, después de consultar a los ministros, vuelve a tomar la palabra. El gobierno no acepta ni admite votos de confianza condicionados ni con reservas. Mediatizados, señores diputados, yo no seré jamás presidente. Hace falta un gobierno con autoridad. La Cámara concede el voto de confianza unánime al gobierno de Negrín. Las Cortes convalidan los decretos dictados por el gabinete durante el interregno parlamentario y aprueban el presupuesto del Estado. Al iniciarse la batalla del Ebro, los bombardeos franquistas sobre Cataluña y Valencia aumentan considerablemente. Mallorca demuestra una vez más su gran importancia como base aeronaval que controla las comunicaciones de la costa mediterránea y permite bombardear fácilmente los puertos y las ciudades de la retaguardia republicana. Desde Mallorca, actúa con autonomía una importante fuerza aérea italiana a las órdenes del general Vincenzo Velardi, que recibe instrucciones directas de Roma. Igualmente intervienen aviones de la Legión Cóndor y aparatos españoles mandados por Ramón Franco, antiguo conspirador y diputado izquierdista. El 8 de octubre, despega desde su base del puerto de Pollensa al mando de un hidroavión con la intención de bombardear Valencia, a pesar de que las condiciones climatológicas son desfavorables. Ramón Franco es un audaz piloto de hidroaviones y lleva realizados 14 vuelos de combate durante el año. Transcurre el tiempo sin que el avión regrese a su base. Unidades españolas e italianas lo buscan en el mar durante 6 horas. Finalmente, a 10 millas de Formentor, rescatan la cola del aparato y 4 cadáveres. Uno de ellos,
que presenta una gran herida en la cabeza, es el de Ramón Franco. Otro de los cuerpos ha desaparecido. Las primeras observaciones indican que el hidroavión capotó cuando llevaba solo 15 minutos de vuelo. Hipótesis de varios orígenes y que jamás han sido probadas especulan aún con supuestos que van desde el accidente al sabotaje. Pero la muerte del menor de los hermanos Franco permanece envuelta en el misterio. La crisis checa liquida terminantemente, en la apreciación de casi todo el mundo, la posibilidad de que la guerra civil española pueda generar un conflicto en Europa. Gran parte de la opinión pública europea celebra la aparente consolidación de la paz. Los políticos firmantes del pacto regresan a sus países, donde son recibidos con muestras de alborozo. Franceses e ingleses, alemanes e italianos se las han arreglado a pesar de todas las dificultades para dar solución sin recurrir a las armas a un problema más crítico que el planteado por España. La idea de que los gobiernos europeos no han estado interesados en llegar a una situación conflictiva por causa de los españoles no es nueva. Ha dominado la historia de la no intervención, pero nunca cristalizará tan crudamente como con el Pacto de Múnich. A la República se le abren entonces solo dos posibilidades: alcanzar un armisticio o resistir. Franco reitera una y otra vez que solo la rendición incondicional es aceptable. En cuanto a Negrín, parece cierto que está dispuesto a pactar, pero no de cualquier forma. Aprovecha su asistencia a un congreso internacional de fisiología en Zúrich para entrevistarse con un emisario de Franco, que al final no acudirá a la cita. Franco insiste en solicitar el envío de nuevo material de guerra a los países fascistas y puede contemplar un futuro prometedor. Las potencias del eje no le han abandonado. Tampoco lo abandonarán después de Múnich, cuando se reafirma el prestigio de Hitler y de Mussolini y se confirma la política timorata de las democracias. Para las potencias fascistas no hay nada que les impida mantener la ayuda a Franco. Aparte de mostrarse interesadas en continuar recibiendo materias primas españolas singularmente importantes para el Tercer Reich, proporcionadas por el gobierno de Burgos. Berlín y Roma confían en que el nuevo Estado asuma también las posiciones del eje. El 7 de noviembre, Berlín accede a los deseos de nuevos suministros que ha pedido Franco: 50.000 fusiles, 2.000 ametralladoras y 100 piezas de artillería. No aumentarán los efectivos de la Legión Cóndor, como había solicitado su jefe, el general Wolfram von Richthofen, aunque el cuerpo expedicionario alemán mantendrá su capacidad operativa. Negrín, aislado por las negativas franco-británicas de material, ordena que Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, viaje a Moscú para entregar a Stalin una carta personal. En ella se expone la situación internacional, sin ocultar los recelos que inspira la influencia comunista, y se sugiere que los suministros soviéticos lleguen a España en mayores cantidades y no como hasta entonces, gota a gota.
el encarnizamiento de la batalla del Ebro ha continuado en el contexto enrarecido de la política internacional. El ejército de Franco persevera en sus ataques frontales propios de la Primera Guerra Mundial y los republicanos mantienen su defensiva a ultranza. La Sierra de Cavalls, que domina la llanura de Gandesa, se ha revelado como la clave de las operaciones. El quinto cuerpo mandado por Lister la defiende, mientras lo trituran día tras día los devastadores ataques artilleros y aéreos. Los cuerpos de ejército de Yagüe y García Baliño están dispuestos a tomar la sierra a cualquier precio. Cuando ya han transcurrido 3 meses, la batalla supone un desgaste considerable para ambos bandos. El 28 de octubre está preparada la 7ª ofensiva franquista, con la mayor densidad de fuego conocida desde la Gran Guerra. En solo 1 kilómetro se han situado frente al objetivo más de 300 obuses o cañones y todos los morteros y ametralladoras de la división preparada para asaltar. Unos 200 aviones de bombardeo y caza colaboran con ellos. Durante 4 horas de la mañana del 30 de octubre, la durísima preparación artillera y aérea machaca Cavalls. Los defensores se resguardan en los refugios hasta que termine el bombardeo, con la intención de volver a sus trincheras antes de que el enemigo inicie el asalto. Es la táctica que les ha permitido sobrevivir hasta entonces. Pero esta vez no da resultado. Durante el último cuarto de hora del bombardeo, moros y legionarios de la Primera División de Navarra se han pegado a las explosiones. En el último momento se lanzan al asalto mientras muchos defensores están todavía en los refugios. En 15 minutos, toda la infantería de su división les ha seguido hasta lo alto. El 1 de noviembre, los republicanos de la Quinta División se repliegan. El día 3 pierden Pinell y el día 8 las tropas franquistas entran en Móra de Ebro. Tagüeña ordena que la artillería atraviese el Ebro para salvarla del enemigo que está cerca de Ascó. La operación de repliegue se lleva a cabo sin problemas en la tarde del 15 de noviembre. A las 4:30 de la madrugada, los últimos republicanos han cruzado el Ebro sin ser inquietados. La batalla, larga, de casi 4 meses, ha sido la más cruenta e importante de la guerra. Los franquistas han perdido más de 30.000 hombres, los republicanos casi el doble e ingentes cantidades de material.